Los padres fundadores es el nombre que se da en Estados Unidos a los forjadores de la independencia y del republicanismo americano. Esa república es la institución política mejor lograda en Occidente. George Washington, Alexander Hamilton, Samuel Adams, Thomas Jefferson, John Madison, John Jay son algunos de los 10 grandes hombres del siglo XVIII. La mayoría de ellos cristianos comprometidos, excepto 4 que no lo fueron: Benjamin Franklin, John Adams, Thomas Jefferson y Thomas Paine. Padre de la patria se llama también a los gestores de la independencia de América Latina frente a España. Por ejemplo, José de San Martín, libertador de Argentina, Chile y Perú; Simón Bolívar, libertador de Colombia y Bolivia; Miguel Hidalgo y Costilla, prócer de México; José Cecilio del Valle y Dolores Bedoya de Molina de Guatemala; y Bernardo O'Higgins, prócer de Chile. Padres de la patria se les llama también a los diputados de la nación, una designación hoy cuestionable y venida a menos porque siempre se aprecia menos a los gobiernos presentes, sobre todo cuando sus errores son tan patentes y perversos. En la historia de Israel tenemos a un padre de la fe, Abraham, y a sus hijos que les llamamos patriarcas, a un padre libertador, Moisés, y a una tribu de padres espirituales, los sacerdotes, descendientes de Aarón, encargados de la adoración en el tabernáculo. Ninguno de estos hombres de las Américas o de las tierras bíblicas fue perfecto o químicamente puro. Fueron hombres que fallaron, y los fallos más obvios son siempre los que tenemos más cerca de nuestra historia. Uno de esos fallos es el de gente que se aprovecha de su puesto para robar, para sacar ventaja, para desoír al pueblo y evitar la justicia y la rectitud. La verdad es que usted y yo somos líderes, somos padres, y podemos también actuar por conveniencia, ignorar la justicia de Dios y la rectitud en nuestro andar. Y Dios nos va a pedir cuentas por eso. Pero la principal tragedia es que eso que sembramos también lo cosechamos en nuestros hijos. De eso nos habla un pasaje de la Escritura que se encuentra en el primer libro de Samuel. Este libro empieza con la fe de una madre que entrega a su hijo para servir en el templo. La historia se refleja en que ese niño es un regalo de Dios a la madre, y que ese niño habrá de ser autoridad de la nación en tiempos de gran inmoralidad. Una de las primeras lecciones es el contraste entre el carácter de los padres de la patria en esos días y el carácter del niño. Abra conmigo su Biblia a 1 Samuel capítulo 2, versículos 12 en adelante. Si tuviésemos que poner alguna frase de qué nos habla este pasaje, probablemente diríamos que cuando los padres de la patria abusan del pueblo, Dios trae sobre ellos el juicio divino. Cuando los padres de la patria abusan del pueblo, Dios trae sobre ellos su juicio. ¿Cómo es que los padres de la patria, los sacerdotes del tabernáculo, abusan del pueblo de Dios? Mire lo que encontramos en primer lugar en este pasaje de 1 Samuel capítulo 2, versículos 12 al 17. Dice que los padres abusan del pueblo cuando arrebatan las ofrendas del templo. Los versículos 12 al 14 dice que extraían lo que pertenecía al Señor. Ahora, nadie puede cuestionar la sinceridad de los hombres en el liderazgo cuando no conocemos sus motivaciones. Lo más que podemos hacer es conceder lo que Jesús nos dijo: por sus frutos los conoceréis. Pero el veredicto divino en este pasaje es muy claro en el versículo 12. Dice que los hijos de Elí eran hombres impíos, que no tenían conocimiento de Jehová. Servían en el templo y no conocían al Dios del pacto, al Dios de la ley, al Dios al cual servían. No sé qué le dice a usted esto, pero a mí me dice que estos sacerdotes, que eran los padres de la patria, tenían un problema muy grave. En términos de hoy, digamos que no tenían señal, que habían perdido la conectividad con Dios. Es más, el texto sugiere que probablemente nunca la tuvieron. Por eso, cuando los oferentes llegaban al tabernáculo que estaba aún en Silo, ellos hacían truhanerías con las ofrendas. Mire lo que dice el versículo 13. La imagen no podía ser más grotesca y gráfica. Bajo las órdenes de estos perversos hombres, el criado de los sacerdotes venía con un garfio de 3 dientes y arrancaba todo lo que podía de la carne de los sacrificios. ¿Por qué nos cuenta este detalle? Porque ilustra la glotonería, el abuso,
el desenfreno de estos hombres que debían estar preocupados en hacer el bien, debían pensar en los necesitados, en los menesterosos, en los más pobres. Mire lo gráfico del robo de estos malvados sacerdotes en el versículo 14. Dice que con este garfio en la olla sacaban todo lo que el garfio podía tomar y lo tomaban para sí. Y eso se hacía con la ofrenda, dice el texto, de cada israelita. ¿Puede usted imaginarse el sacrificio, la fe y la devoción con que esta pobre gente traía esas ofrendas? Y en sus narices estos carroñeros se llevaban a su casa lo más que podían y lo mejor que había. Qué desánimo, qué frustración, qué desencanto debió causar esto en los creyentes. Me hace recordar esto cuando Lutero visitó Roma en el año 1510 y era para cumplir el sueño dorado de todo sacerdote de su época. Y descubrió, sin embargo, que la fe estaba administrada por hombres pragmáticos que le decían, paga, apúrate, pasa, pasa, pasa. Y parte de la reforma protestante se originó en esa triste experiencia parecida a la que vemos en este pasaje. En nuestro país, que se llama cristiano, que menciona a Dios en la Constitución y en el que Dios está a flor de labios en el pueblo, los padres de nuestra nación también hunden su garfio en el dinero que debería usarse para la seguridad, para la justicia, para dar la bienvenida al empleo en Guatemala y de esa manera terminar con la pobreza. En la iglesia, ese dinero debería servir para los pobres, los enfermos, las viudas, los huérfanos, como dice la ley. Pero dice que estos hombres también extorsionaban de lo que pertenecía al Señor. Miren los versículos 15 al 17. El versículo 15 manifiesta que tenían preferencia por la carne asada y no por la carne cocida. Esta ofrenda pertenecía al Señor y estos hombres habían hecho de su vientre su Dios. Ahí iban a parar en parte las ofrendas. El versículo 16 es trágico. Si el oferente decía, permite que se haga el holocausto, eso es lo que significa. ¿Qué significa la palabra holocausto? La palabra holocausto significa totalmente quemado. Y luego toma lo que sobra. La instrucción, en cambio, del criado era, no, primero nosotros, Dios después. Y si no lo quieres dar por las buenas, te lo quitaremos por la fuerza. Hermanos, esto sucedía en el lugar santo del templo. ¿Quiénes son los responsables de esto? Por si en todas estas atrocidades ya perdimos el hilo de la historia en el versículo 12, o de lo que empezó en el versículo 12, aquí en el versículo 17 nos dice, era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes. ¿Quiénes son estos jóvenes? Los hijos de Elí. Si hay abusos de distintas magnitudes entre los que sirven a Dios, aquí tenemos una que tiende a ser típica. En este caso se dice claramente que estos hombres no conocían a Jehová. ¿Será posible servir al Señor y no conocerle? ¿Será posible hacer el rito pero no amar a Dios? Mire qué contraste. Hace muchos años leí del hermano Rick Warren y del gigantesco éxito que había tenido su libro Una vida con propósito. Fue tal el éxito que empezó, uno, no cambiando su estilo de vida, dos, diezmando el 90% de las millonarios ingresos de su libro, tres, sosteniendo enfermos de SIDA en África, alimentando a los hambrientos, sosteniendo pastores y estudiantes para el ministerio. Lo último que oí de Warren fue la semana pasada. Me dicen que ya no diezma el 90%. ¿Qué pasó? ¿Se arrepintió? ¿Lo redujo? No, Warren ha decidido diezmar el 97% de sus ingresos. Pero ojo, no tenía por qué hacerlo, porque este dinero no provenía de las ofrendas, provenía de la libre elección de la gente que se fascinó con su libro y con su capacidad como escritor. Pero Rick Warren es un modelo muy diferente a los que hunden el garfio para llevarse todo lo que pueden. Así que, mire, en primer lugar, lo que hemos visto aquí es que estos falsos padres de la patria abusan del pueblo cuando arrebatan las ofrendas del pueblo. Pero en segundo lugar, abusan del pueblo cuando ignoran la rectitud que Dios demanda, versículos 18 al 25. El carácter del joven Samuel se pone como contraste con los viejos padres de la patria aquí en los versículos 18 al 21. En el versículo 18 empieza un paréntesis que contrasta con la perversidad de estos padres servidores del templo.
y presenta al joven Samuel como alguien que servía en la presencia de Jehová. Ministrar, que es el versículo, la palabra que se utiliza en el versículo 18, significa servir a Jehová, servir al pueblo. Y esto en contraste con los hijos de Elí, que se servían del pueblo y de Dios. Me llama la atención el versículo 19 porque dice que su madre le traía una túnica pequeña cada año. ¿Qué nos dice sobre Samuel eso de la túnica pequeña? Bueno, que era un niño, que desde jovencito había hecho el voto de portarse bien a pesar de los malos ejemplos de los adultos. Hay niños que han crecido con padres piadosos y hay niños que han crecido con padres que son un muy mal ejemplo. El pequeño Samuel servía a Jehová desde niño. La entrega de Ana, de su hijo Samuel, para servir en el templo fue recompensada, según los versículos 20 y 21. Dios le dio 3 hijos y 2 hijas, pero el premio mayor para esta madre era ver a su hijo crecer delante del Señor. No perdamos de vista que este breve paréntesis es para contrastarlo con lo que sigue. Mire los versículos 22 al 26. La inmoralidad de los hijos de Elí es conocida en el pueblo. Versículo 22 dice que Elí, el padre de los jóvenes perversos, que hasta ahora son anónimos, que hasta aquí su nombre no se menciona. A este padre, la reputación de estos jóvenes le llegaba por medio de historias de su maldad, de lo que hacían con todo Israel, dice el texto. ¿A qué se refiere con eso de todo Israel? Bueno, a la manera en que profanaban las ofrendas que todo el pueblo llevaba. Pero además el versículo 22 dice que dormían con las mujeres que velaban las puertas del templo. Esto nos recuerda que allí en el vecindario de los cananeos que los israelitas no habían podido sacar de la tierra, había templos de prostitución sagrada. En otras palabras, estos hijos perversos de Elí están haciendo lo que los cananeos hacían adentro de esos templos. El culto a la fertilidad, a Astarot, a Baal. Pero esto está sucediendo nada más y nada menos que en el tabernáculo, en donde Dios se reunía con el pueblo, como dice al final del versículo 22. Mire, versículo 23, el padre está viejo y por eso, según este verso, lo único que puede hacer es reconocer lo que hacen sus hijos. Y en vez de corregirlos, les pregunta, ¿por qué hacéis esas cosas o cosas semejantes? Eso no suena a corrección. Esa pregunta no suena a regaño. Eso suena más bien a una entrevista a delincuentes. Mira el versículo 24. No, hijos, porque no es buena la fama que yo oigo. La palabra fama sugiere que esto tenía tiempo de suceder. ¿Cuándo es que se detiene una mala práctica? ¿Cuántas veces debes dejar que suceda? ¿Quién es responsable aquí por el mal comportamiento? ¿El hijo o los hijos o el padre? Si la mala conducta se convirtió en fama, el padre no tiene nada ya que preguntar. Los malos padres de la patria están en contraste con Samuel, según el versículo 26. ¿Qué se dice de él? Que iba creciendo, que era acepto delante de Dios y delante de los hombres. ¿No le parece que aquí hay 2 famas de las que se está hablando? 2 famas que se están cultivando en este pasaje, la mala fama de los hijos de Elí y la buena fama de este varón joven Samuel delante de los hombres. Nuestra nación tiene millones de personas que se llaman cristianos, pero que como Esdras capítulo 8 o Daniel capítulo 9, quizá debemos confesar conjuntamente y a nombre de todos nuestros hermanos que no es solo entre los líderes en donde se encuentra el pecado, sino entre nosotros, el pueblo de Dios. Nuestro desenfreno, nuestra falta de fe, nuestra ignorancia de la rectitud que Dios demanda, todo eso que se llama pecado y desobediencia, debemos confesarlo a Dios. De modo que los falsos padres de la patria abusan del pueblo cuando arrebatan las ofrendas del pueblo, pero además abusan del pueblo de Dios cuando ignoran la rectitud que Dios demanda. Ahora mire, en tercer lugar, dice que por esta razón son desechados del servicio, versículos 27 al 36. Dios envía un profeta que recuerda la nobleza del cargo, versículos 27 y 28. La última parte del pasaje es climática. Nos presenta algo que ocurre muchas veces en la historia bíblica. Y se lo voy a resumir aquí en 4 pasos. En primer lugar, la persona viola su relación con Dios. En segundo lugar, Dios decide señalar a esa persona
para recibir juicio. En tercer lugar, Dios le anuncia el final a esa persona. Y en cuarto lugar, Dios ejecuta el final para esa persona. Y eso es lo que tenemos aquí en el versículo 27 en adelante. Algunos ejemplos de esto, bueno, primero es Caín, a quien Dios señaló como objeto del juicio de Dios. También tenemos a Saúl, a quien Dios le dice, el reino será quitado de ti. También al rey Acab, a quien Dios le dice, morirás en la guerra contra los sirios. Y se lo dice también a Ocosías, el hijo de Acab, a quien Dios le dice, tu reinado ha llegado a su fin. Usted examina el proceso y es el mismo que encontramos aquí en los versículos 27 y 28. Mire primero Samuel 2:27. Un profeta, un varón de Dios, un hombre anónimo vino a Elí y le recuerda la nobleza del cargo que le fue encomendado a los hijos de Aarón. Eso fue 395 años antes del año 1051 en el que nos encontramos en este momento. Y Dios le dice, desde entonces viene la nobleza de tu oficio. ¿Por qué lo has pervertido? ¿Por qué lo has prostituido? Mira el versículo 28. Dios le dice, la tarea era preciosa. Era presentar ofrendas en mi altar, quemar incienso, lucir el efod delante de Dios, que es como una gabacha revestida de oro, y tomar todas las ofrendas de los hijos de Israel sin abusar. Una vida prestigiosa, noble, pero respetuosa delante de Dios. En nuestro país hemos tenido líderes a quienes Dios les ha pedido terminar su tarea, les ha quitado el puesto. Y el juicio sobre esos líderes no solo cayó sobre ellos, sino también sobre nosotros que los elegimos. Todos ellos terminaron en la cárcel y sabemos que no fue solo por ladrones, fue principalmente por haber violado la santidad de su puesto, un puesto en el que Dios les puso, porque Él es el que quita y pone reyes. Mire los versículos 29 al 34. Dios usa al profeta para anunciar la gravedad del castigo. ¿Qué va a pasar en nuestro pasaje? Bueno, versículo 29 dice que ellos con su conducta pisotearon las ofrendas. Eso es lo que significa hollar, la palabra que algunas versiones utilizan. Es decir, mancillaron los sacrificios. Y Dios le reclama a Elí semejante cosa. Le dice, has honrado a tus hijos más que a mí, engordándoos de lo principal de las ofrendas. Por medio del profeta anónimo, Dios le está pidiendo cuentas a Elí y Elí no tiene buenas cuentas que entregarle a Dios. De modo que la sentencia es ahora segura, versículo 30. La perpetuidad de mi promesa no será más, le dice Dios. Yo honro a los que me honran y a los que me desprecian son tenidos en poco. En otras palabras, la pompa y el rito les daba a estos hombres la falsa seguridad de que nunca serían removidos, pero Dios tiene otros planes. Dios le declara al jefe de la familia, Elí, en el versículo 31, versículos 32, cortaré tu brazo y el brazo de tu casa y de la casa de tu padre, y no habrá anciano en tu casa. En otras palabras, versículo 32 dice, verás tu casa humillada mientras Dios colma de bienes a Israel. En otras palabras, la mano larga que usasteis para hacer de la ofrenda un botín es la figura que Dios utiliza aquí para decir, no podrás extender más esa mano larga. Y luego dos veces se utiliza la expresión al final de versículo 31 y versículo 32, no habrá anciano en tu casa. En otras palabras, tú no quedarás con vida. Los días de Elí terminaron. Elí, tus días acabaron. Quiere decir esto que servir a Dios no es solo rito, no es solo discurso, requiere cierto celo moral, cierta rectitud espiritual que Elí había tenido en poco. Y Dios va más allá, le dice que sus nietos y bisnietos morirán en la plenitud de su vida y que le causarían lágrimas y dolor. Versículo 33. Esta es la implicación de lo que significa servir a Dios. Al Dios lleno de majestad, lleno de gloria, al Dios trascendente, al Dios que está en su trono, no le servimos con la pose, con el rito, sino con la totalidad de nuestra vida. Eso es amar a Dios, según Jesús, es guardar sus mandamientos. Le conocemos porque le amamos y le amamos porque guardamos sus mandamientos. En el versículo 34 es la segunda vez que se menciona por nombre a los hasta aquí anónimos hijos de Elí. Es que se les había mencionado primero en 1:3.
Luego en este versículo que estamos viendo, 2:35, y se les mencionará 2 veces más en 4:11 y en 4:17 para anunciar su muerte. Y no hay noticia más grave que la que tenemos aquí en el 2:35, oír que los hijos van a morir. Versículo 34 aparece eso. Pero las causas de esas muertes están muy ligadas a la vida del padre. Hoy hay hijos en la cárcel, hijos en el cementerio, hijos huyendo, hijos traficantes, hijos extorsionistas, cuya condición es en parte producto de los padres. Y eso es lo que aparece aquí. Dios usa al profeta para anunciar un cambio en la familia sacerdotal, versículos 35 y 36. Por todo eso, dice el Señor, me suscitaré un sacerdote fiel que haga conforme a mi corazón y a mi alma. En la historia de Israel, eso sucedió cuando Dios quitó el sacerdocio de la línea de Abiatar, hijo de Itamar, por mano de Salomón en 1 de Reyes, capítulo 2, versículo 27, y lo dio a Sadoc en 1 de Reyes 2:35, descendiente de Eleazar, otro hijo de Aarón. Versículo 36 dice que los descendientes de Elí limosnearán servicio en el templo como excusa para tener pan y sobrevivir. Sin embargo, aquí hay mucho más de lo que el ojo puede ver. Ese sacerdote fiel conforme al corazón de Dios, del que se dice al final del versículo 33, yo le edificaré casa firme, es Sadoc, y estará delante del rey, que es el ungido todos los días. Pero es inevitable ver en el horizonte profético del Antiguo Testamento al verdadero sumo sacerdote de quien nos habla la epístola a los hebreos, fiel y conforme al corazón de Jehová, a Jesús de Nazaret. Es ante él que toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesús es el Señor. Mi pregunta es, ¿le conoce usted? ¿Es él su Señor y Salvador? ¿Es él su sumo sacerdote? ¿Ha aceptado usted la ofrenda que él presentó en su favor en la cruz del Calvario? ¿Es él el sacerdote resucitado que intercede por usted a la diestra del Padre? Piénselo, porque es el propósito de toda esta historia de la que estamos hablando. Bien, en conclusión, este pasaje nos dice que cuando los padres de la patria abusan del pueblo, Dios trae sobre ellos el juicio divino. Es Dios quien pronuncia ese juicio, no nosotros, los simples mortales. Nosotros tenemos las manos vacías porque el poder está realmente en la mano de Dios. Si algo nos enseña este pasaje es el celo que debemos tener por el llamado y por nuestro puesto. Juan Bunyan, el famoso autor de la obra El progreso del peregrino, fue a la cárcel por este celo, por la santidad, por la obra de Dios. En los días que él vivió, predicar requería una licencia o permiso del rey de Inglaterra. Y en 1658 fue detenido y 2 años después fue puesto en prisión por predicar sin esa licencia. Él estaba convencido en su corazón que parte de la libertad de conciencia que Dios le había entregado a él era que tenía la libertad de proclamar el evangelio. Entre 1660 y 1772 estuvo 12 años preso por no desistir de predicar. Eso es tomarse la fe con celo, con ardor, con pasión, con respeto. Amar a Dios es guardar sus mandamientos. ¿Qué esperamos de los líderes cristianos? Como Juan Bunyan, un sentido de urgencia por el evangelio, por la misión, por la proclamación. Es que no hay tiempo que perder. Somos hombres muriendo, predicando a hombres muriendo. Mañana es tarde. Hoy es el día para hacer la obra de Dios. Entre las maravillas que se escuchan de liderazgo, debemos recordar que Dios es el que llama, Dios es el que pone la medida, Dios es el que nos evalúa, Dios es el que nos recompensa. Y esa es la aspiración para ti, sea cual fuere el liderazgo en el que te encuentres, sea en la familia, sea en la iglesia, sea en la empresa o en la nación. Estás ahí no para hacer solo tu trabajo, sino especialmente para representar a Dios ante el pueblo.